siguiente componente físico que vamos a ver es el rigid body. El rigid body, que significaría cuerpo rígido, es lo que hace es permitirle a mi game object, a mi objeto dentro de la escena o a mi personaje, es tener reacciones físicas similares a la vida real. Es decir, si yo choco un objeto con otro, va a tener la reacción física real, justamente. Cuando en la vida real chocamos con otro objeto, lo que pasa es que lo volteamos, se cae, avanza, se desplaza una determinada distancia. Entonces, el rigid body es lo que nos permite implementar ese comportamiento. Otra cosa que le da el componente rigid body es que va a ser sometido a la gravedad. Como ya le dimos tiene la propiedad que sea un cuerpo rígido, va a estar sometido a la gravedad, va a estar sometido a fricciones. Y hay que tener en cuenta que por ahí se confunde entre Collider y rigid body, que son muy similares, pero trabajan diferente. A ver, el Collider lo que me hace es detección de choques, de colisiones. En función de eso ya vamos a ver cuando programemos, en función de las colisiones, hacemos determinado evento. Por ejemplo, en juegos, levantar alguna moneda, algún objeto, solo se lo hace con colliders. En cambio, el rigid body lo que hace es, a eventos de colisiones, tener comportamiento físico, como rebote, como arrastre, alguna otra fuerza. Bueno, esa es la diferencia, entre rigid body y un collider. Ahora, para darle a nuestro personaje un rigid body, lo que vamos a hacer es ir a la pestaña Components, Physics y Rigid Body. Si se fijan, en el inspector me agregó el componente rigid body, que tiene sus propiedades. Si yo le doy play, van a ver lo que pasa. Mi objeto, mi game object, el duende comenzó a caer, es lo que yo le decía. Ahora, porque le di el componente rigid body, sobre ese objeto actúan las leyes de la física. ¿Por qué? Porque Unity, que ya había explicado en el principio del video, en su motor simula lo que es la física. Este parámetro o propiedad que dice mass se refiere a la masa, justamente. Lo que yo puedo hacer es agregarle más valor, y esto más masa va a tener, es decir, que va a ser más pesado con respecto a otro. Que por ejemplo, si nosotros chocamos con un objeto que sea liviano, que no sea muy pesado, lo podemos empujar. Pero si chocamos con un objeto que sea bien pesado, no chocamos y no hay reacción, digamos. De todo modo, ya vamos a ver un ejemplo de eso, un ejemplo práctico. Voy a hacer un video con un ejemplo más práctico, porque la idea es que sea más conceptual. El drag, que significa arrastre o rozamiento, vendría a ser la fricción. Por ejemplo, si en nuestro videojuego pasamos de un escenario, de un piso que podría ser tierra, a uno que es más pastoso, tendría que ser una fricción más fuerte en la parte de que es pasto. O si estamos en asfalto, no es lo mismo, que tendría que tener menos fricción, que va a determinar si nuestro objeto si le agregamos una fuerza, qué tan lejos llegue. Si tenemos más fricción, obviamente se va a detener más rápido. Otro componente que tenemos acá es Kinematic. Este componente
Me había olvidado acá. Si yo quiero que que mi objeto tenga propiedades físicas, pero que no le afecte la gravedad, yo únicamente saco el tilde y ya se queda. Pero aún así tiene físicas. Bien, sacamos el play y lo que es kinematic. Lo que me permite hacer esta propiedad es que si algún objeto, o sea, si yo choco algún objeto, actúan las propiedades físicas. Actúa la fricción, actúa el choque, la fuerza. Pero si otro objeto choca conmigo, con mi personaje, que en este caso es el duende, sobre mi personaje no van a actuar las propiedades físicas. Generalmente los juegos siempre aplican eso. No sé si se quedó claro, yo creo que sí. Si yo choco a otro objeto, sobre ese objeto actúan las propiedades físicas. Si otro objeto choca sobre mí y tengo tildado la opción is kinematic, o sea, sobre mi objeto, en este caso el duende, no va a actuar la propiedad física. Ya vamos a ver cuando seamos la parte de lo que es interpolate, que es más o menos para suavizar los movimientos, para que no sean muy bruscos los movimientos, los movimientos que se surgen a partir de los choques. Estos dos parámetros hacen eso, discreto, continuo. Y las constantes. Me dice que yo congele la posición en el eje Y o en el eje, o sea que si yo quiero que una mente tenga reacciones en determinado eje. Por ejemplo, en los videojuegos cuando chocamos algo, siempre sale en el eje X, digamos, horizontal, y nunca para arriba. ¿Por qué? Porque lo restringieron en el eje Z. Y en el eje Y también nunca hacia otra dirección que no sea en el horizonte. Y lo mismo para la rotación. En un próximo video le voy a estar preparando un ejemplo más demostrativo de esto.